Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Mauricio Gómez, estudiante del curso Diseño de Planta, estudiante de Ingeniería Industrial, y para el día de hoy vamos a realizar esta exposición del escenario 1, todo lo que tiene que ver con diagramación BPMN. Este documento es presentado a Natalia Molina Arevalo y el tutor Julián Alberto Sarria. Bien, dentro de la diagramación del sistema productivo y la pregunta 1 que nos hace, vamos a trabajar con respecto al proceso productivo del cacao en polvo, el cual pues se obtiene a partir de los granos de cacao sometidos a un proceso de fermentación, de secado, descascarillado, molienda, prensado y otros que veremos a continuación. ¿Manejamos tipos de cacao en polvo? Sí, estos se dan por un proceso de alcalinización o no alcalinización, es un proceso de decisión dentro del proceso, dependiendo para qué se necesite el producto. El cacao alcalinizado nos va a dar un tipo de cacao conocido como cacao holandés. Este tiene menos sabor amargo, un color más oscuro y es más soluble. Continuando con la pregunta 1, también tenemos los usos del cacao en polvo. Encontraba que se usa para bebidas, galletería, postres, salsas, adobos para carne y en la industria cosmética pues también se usa para cremas, labiales, jabón, champú. Tenemos también unos beneficios para la salud en cuanto a reducción de enfermedades crónicas, se mejora la salud cardiovascular, previene la anemia, mejora la salud intestinal. Estos eran algunos de los que podía encontrar con respecto a este producto. En cuanto a la pregunta 2, las actividades o subprocesos que conforman el modelo BPMN diseñado, tenemos desde la recepción de los granos, limpieza, pasando también por el tratamiento con infrarrojos, trituración y aventado, el proceso de alcalinización que como les comentaba es opcional, el tostado, la molienda de licor de cacao, prensado, molienda final, el enfriamiento y la estabilización de polvo, la dosificación y empaque. En total pues serían 11 pasos que se tuvieron en cuenta para presentar este modelo BPMN. Adentrándonos en esta pregunta 3, nos pide que narremos un poquito más la experiencia al desarrollar el diagrama BPMN y si lo hicimos a mano o usando un software. Bien, a la respuesta de esa pregunta fue que se utilizó el software bbmn.io sugerido por la guía de actividades. Inicialmente fue necesario realizar una lectura de los conceptos, de los contenidos, de cómo se manejaba esta metodología, de cuáles eran la simbología y los diferentes términos que se utilizaban dentro de este sistema de diagramación. Inicialmente se hace el proceso de familiarización con los conceptos y luego sí también con la plataforma para poder hacer un poco más fácil el momento de poder representar el flujo de actividades del proceso del cacao. Continuando dentro de esta misma pregunta, decidí separar en las diapositivas el proceso, los carriles que conformaban la piscina de proceso del procesamiento del cacao para poder hacerlo un poco más visual y poder ver que en esta primera parte tenemos la recepción de granos, la limpieza y el tratamiento con infrarrojos. Dentro de ellos, pues una decisión que si el cacao tiene impurezas, pues que vuelva al proceso de limpieza hasta que esté bien limpio y pueda continuar con el tratamiento de infrarrojos. Pasamos luego a la trituración y aventado. Tenemos un cuadro de decisión, un rectángulo de decisión, y es que si se requiere alcalinización, si en caso de sí se alcaliniza, en caso de que no, pasamos directamente al tostado. Pasamos luego a la molienda de licor de cacao y al prensado, que es la separación de la manteca y formación de la torta de cacao. Para pasar luego a la parte final o al carril final, donde vamos a tener la molienda final. Si el cacao requiere más refinamiento, volvemos a hacer un proceso de molienda. Si no, pues pasamos a la estabilización, el enfriamiento y estabilización.
Pasamos luego a la dosificación y empaque y si cumple los requerimientos de calidad, pasamos entonces al almacenamiento en condiciones óptimas. En caso de que no, se pueden generar pues algunos reprocesos que incluyen la enfriamiento y estabilización para luego volver a procesarlo y volver a pasarlo a la parte final cuando ya cumpla todos sus requerimientos de calidad. Bien, la guía nos pregunta ventajas y desventajas del diagrama o de la técnica BPMN. Encontramos como ventajas que hay un lenguaje gráfico y simbólico, una visualización de flujo de trabajo, tenemos una identificación de fallas o mejoras, algunos puntos críticos que se pueden encontrar y evidenciar más fácil, y integración con algunas herramientas que nos van a ayudar pues a entender y comprender mejor lo que estamos diagramando en BPMN. Ayuda en la toma de decisiones porque pues al presentar el diagrama en una forma de flujo vamos a tener más claro dónde requiere la decisión o dónde se requiere pues tomar medidas. En cuanto a las desventajas, BPMN no puede tener en cuenta variables, estamos hablando de temperatura, humedad, presiones y otras. No se integra con modelos de simulación como Flexing, como Arena. Entonces ahí hay como una disrupción entre la complementación con esos modelos de simulación. Dice que se encarga más de procesos administrativos y no de flujo de materiales y energía. Siento que esto es debido a que no se puede tener en cuenta el tema de las variables. Entonces vamos a poder ver un flujo de procesos sí, pero pues nos van a faltar algunos elementos que no son posibles de presentar. Requiere capacitación para modelar de manera precisa. Requiere que la persona que va a realizar estos diagramas, pues primero se empape de la metodología, conozca, aprenda bien y en la medida que pueda aprender mucho mejor, pues va a poder hacer un modelamiento más preciso. Digamos que el modelamiento que se presenta inicialmente en esta guía, pues a mi modo de ver, es algo básico. Dentro de las conclusiones podemos identificar y estructurar el proceso mejor, se logra identificar algunos puntos de decisión, sí. La secuencia permite entender cómo es el flujo de proceso y pues en la medida que podamos familiarizarnos más, vamos a poder tener un diagrama mucho mejor desarrollado. Pero pues hasta el momento se puede tener una idea muy general y muy clara de lo que es un proceso a través de esta herramienta. Nos va a permitir también incluir el tema de los rectángulos de decisión con puertas de decisión que van a ser muy claves y todo esto pues en un escenario de hipótesis que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones. Finalmente, un tema de recomendaciones y es que para mejorar la experiencia de modelado en BPMN siempre va a ser importante, como les he dicho en anteriores diapositivas, la práctica, la investigación en el uso de ese tipo de diagramas, el uso del software que facilita pues la organización del flujo de esas actividades en piscinas si se requiere y si no pues en los carriles que maneja cada proceso. Explorar otros procesos productivos en la industria y ver ejemplos reales de plantas de producción pues va a ser algo clave a la hora de reforzar el proceso creativo para poder, pues cuando vayamos a diseñar y modelar nuestros procesos, tener una idea también clara de a dónde queremos llegar y de qué partes lo componen, ¿no? Tenemos referencias bibliográficas y a todos, pues muchas gracias.